Somos Asamblea Radio, un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Ejemplo de mujer. Programa que promueve la independencia, educación y liderazgo de la mujer venezolana y más allá de nuestras fronteras. Una hora donde conversaremos de la importancia de la familia, dignificando el valor de las leyes de Venezuela para un mejor porvenir. Bueno, muy buenos días. Hoy miércoles, ya finalizando 26 de noviembre, finalizando este mes. Y agradecida porque estamos aquí en la Asamblea Nacional desde los espacios de Somos Asamblea Radio. Este programa es transmitido por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta diputada América Pérez. En la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, el licenciado José Perales. En la producción y conducción de este espacio, quien les habla, Yadis Rubí González, el programa Ejemplo de Mujer que se transmite todos los miércoles a las 10 de la mañana. El equipo que nos acompaña arduamente en esta tarea, el asistente de producción Nayeli Pérez, Elirna Castillo, operadores de radio Miguel Herrera y Charles Bompar, apoyo técnico Bexy Peña y Norma Castillo, fotografías y video Gaspar Pinto y redes sociales Franklin Silva y Elirna Castillo. Síguenos por nuestras redes sociales, @PoderYLeyes, Facebook, @PoderYLeyes, TikTok, Instagram y YouTube. También agradecida por Radio Izquierda 99.1 FM desde el estado de La Guaira, que transmite este programa, y Voces Sin Fronteras, una plataforma internacional que también visibiliza este hermoso trabajo desde la Asamblea Nacional, y ellos transmiten estos programas desde sus países para hablar de la verdad de Venezuela. También, bueno, por la plataforma en vivo Ejemplo de Mujer, TikTok y redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, y también estamos por Telegram. Hoy tengo como invitado algo no muy común en el programa Ejemplo de Mujer, pero como yo tengo aquí hombres feministas, hombres que defienden a las mujeres, que trabajan con las mujeres, que visibilizan el trabajo de las mujeres, que están ahí apoyándolas de la mano, al lado, y más que todo cuando son personas que han estudiado mucho, que saben que las leyes son importantes, cuando una persona identifica que estamos en un proceso en la vida que debemos y somos cambiantes, debemos estar avanzando. Bueno, hoy tengo al doctor Ángel Méndez, él es investigador, pero más allá de eso, él lleva una responsabilidad con respecto a una investigación que se ha hecho por mucho tiempo, por muchos años, tengo que decirlo en este programa, hace un tiempo determinado, él me dice: yo tengo aquí, yo investigo mucho los casos. Estamos en el mes Violeta, ayer fue 25 de noviembre, donde conmemoran el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, pero Ejemplo de Mujer todos los meses habla de este tema tan difícil y tan duro, donde muchas mujeres desconocen la ley. Estamos aquí en Venezuela, muchas mujeres están desprotegidas a nivel mundial porque no tienen leyes que las amparen. Muchas mujeres no conocen qué tipo de violencia puede estar sufriendo en su casa, qué tipo de violencia puede estar pasando en el trabajo o en la vida, simplemente hasta en la misma sociedad. Entonces, bueno, el doctor Ángel Méndez aquí mismo nos va a contar y nos va a hablar sobre este mes, y no solamente eso, él trae información pues de tantos estudios, tantos avances que se han hecho a nivel mundial, a nivel nacional, sobre los tipos de violencia, y aparte que ha generado en el mundo este tema tan controversial.
Bienvenido. Muchísimas gracias por la introducción. Estaba haciendo un breve recuento mentalmente acerca del primer contacto que establecí con la productora de este programa, la estimada señora Yadis Rubio Rodríguez, y fue ella la que me recibió en este espacio de Somos Asamblea Radio, porque le planteé una circunstancia que nos unió en la comunidad del aspecto de la protección de la mujer. Yo llegué aquí diciéndole que existía un programa de la violencia hacia la mujer y que había hecho investigaciones a través del tiempo de las causas y de los efectos que esto ocasiona en una parte muy sensible de la población venezolana, como son ustedes las mujeres. Hice investigaciones en el campo antropológico, hice investigaciones en el campo criminalístico, de la criminología, hice investigaciones en el aspecto psicológico e inclusive me remonté a la parte histórica haciendo investigaciones de la violencia contra la mujer en el Archivo General de la Nación. Todo ello me formó una idea y por inferencia empecé a redactar el programa como tal, al cual titulé Prevención de la Violencia, ¿ok? Prevención del feminicidio específicamente. Lo que me catalizó esa inquietud fue el haber visto un recorte de prensa, que por cierto lo tengo ahí, del año 2015, en que figuraba una cifra astronómica para el entendimiento de lo que estaba sucediendo. 15.000 feminicidios en un lapso de unos cuantos años, muy poco, ¿no? Yo dije, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo en Venezuela cuando la crianza particular que tuve en el hogar, nosotros los varones de la familia le rendíamos una especie de culto, amor, no solamente a la madre, sino a las tías, a las abuelas, a las bisabuelas? Era todo un aspecto de sensibilidad donde éramos criados nosotros los varones, en nuestras familias, en la parte femenina. Luego vino la fase de la adolescencia, donde uno representaba la figura del padre de las primas en las reuniones sociales. Disfruté muchísimo de esa época, por cierto, porque no había una fiesta de carnaval donde a mí me dijesen, usted va a ir a proteger a sus primas. Y yo era el que llegaba con las primas, etcétera, etcétera, y era el que las tenía que proteger. Se me delegaba en mí esa responsabilidad de hacer respetar a las primas y de defenderlas ante cualquier evento. Y una vez elaborado el programa, andaba caminando con él a ver dónde podía llevarse a cabo el que se hiciese esa formación para ustedes las mujeres. Y dentro de las investigaciones, otra cosa que me llamó a mí la atención es que nosotros, en la época que yo nazco, el entretenimiento que había en la familia, más allá del radio, que era lo que existía en ese momento dado, era la lectura de la prensa. Y la inquietud de la relación hombre-mujer en el momento dado se me genera a mí cuando veo un anuncio que decía lo siguiente: una pareja se pone de acuerdo en suicidarse porque las familias respectivas no estaban de acuerdo con las circunstancias o los deseos que ellos tenían de convivir. Deciden agarrar un bote en La Guaira, así dice la prensa, el anuncio de prensa que lo vi, y deciden lanzarse al mar, porque las familias tenían oposición a esa relación de ellos. ¿Qué sucede? Que el hombre se lanza y se ahoga. La muchacha no se lanza, rema hacia la costa y cuenta la historia de lo que ha pasado. Eso fue un momento que me catalizó a mí cómo funcionaba la mente del ser humano, del hombre y de la mujer, ante situaciones adversas por culpa de la familia de ellos. Y siempre me llamó la atención. Luego pasé por la etapa de la adolescencia, de la conquista, de buscar el noviazgo con una mujer, etcétera, etcétera. Y aprendí el comportamiento directamente de todas las muchachas, en la forma que ellas se comportaban en ese momento dado. Obviamente, había tradiciones en ese momento que están totalmente erradicadas, desafortunadamente, en la sociedad en el presente, del comportamiento que debían observar ellas. La nación venezolana era más pequeña. Sí.
era más pequeña. Menos población. Se conocían muchísimo mejor las familias como tal. Entonces, cuando había una unión de un hombre y de una mujer perteneciente a las familias que habían sido vecinas durante siglos, puedo decirlo tradicionalmente, había una reunión y una unión eventual con todas las formalidades del caso, de las leyes y de la religión cristiana, el matrimonio como tal, y ese tipo de concepto se fue diluyendo a través del crecimiento de la sociedad. Luego de ello dije, ¿cómo se puede hacer para resolver este problema? Que yo nunca había, a mí no me había pasado por la mente que existiese algo tan grave como era la violencia contra la mujer, pues. Y investigando las causas, di con una frase que me parece que se ajusta a una realidad social. Toda sociedad es responsable por acción u omisión, de manera directa o indirecta, de todo lo bueno o todo lo malo que sucede en ella. Claro. Eso es una cuestión inevitable. No obstante, hay conceptos que hay que aceptar, porque no hay nada que la psicología, la sociología y la antropología no haya investigado a lo largo de los años y que deben ser aceptados tanto por el hombre como por la mujer. Antropológicamente nosotros no somos monógamos. Si acaso es la infidelidad un motivo de violencia entre la pareja, eso hay que trabajarlo. Claro. Tanto el hombre como la mujer, tanto la mujer como el hombre tienen derecho plenamente a decidir y escoger quiénes son las personas con aquellas que deberán compartir sus vidas por el tiempo que esa relación dure como tal. Pero todo este tipo de problema de la violencia contra la mujer tiene un origen, porque somos formados en el entorno donde nosotros vivimos. Nosotros los seres humanos aprendemos por mímesis. Esto quiere decir que imitamos todo tipo de conducta que veamos desde cuando tomamos conciencia que estamos en un entorno que definimos como hogar, sin saber distinguir qué es lo bueno o qué es lo malo. Simplemente empezamos vicariamente a adquirir ese tipo de conocimientos. Y es el hogar que tiene la elevadísima responsabilidad, específicamente la presencia del padre y la presencia de la madre, de ser los mejores ejemplos para aquellas criaturas que ellos traigan al mundo. Si el varón observa una conducta en su padre y esa conducta que él observa es positiva, él actuará positivamente en todo momento. Si el varón observa en su madre una conducta positiva de ella, en todo momento adaptará esa conducta positiva. Pero si en la presencia del padre y la presencia de la madre se observan en ese entorno a muy temprana edad comportamientos no esperados por ese infante que ha llegado al mundo sin pedirlo, sin solicitarlo, él va a llevarse eso a través del tiempo. Otro factor que existe ahí, si él percibe violencia en el entorno donde él está, la violencia formará parte de su vida desde muy temprana edad. Es normalizarla, normaliza ese tipo de comportamiento en una familia. Sí, porque desconoce, no tiene la cultura suficiente, no tiene ni siquiera el vocabulario que le explique por qué se debe a cabo un comportamiento o por qué se debe a cabo otro tipo de comportamiento. Simple y llanamente él imita lo que ve. Si él ve violencia del padre hacia la madre, ese muchacho será un hombre violento en el momento que llegue a la adolescencia, que es donde se va a integrar en la vida social, en los liceos, en los colegios, en las universidades, y ahí empieza el trato como tal. Eso se va solidificando en la mente, tanto el comportamiento positivo que le había observado como el comportamiento negativo. Igualito sucede con la mujer. Si la mujer ve en ese momento, es un niño, una niña, un comportamiento positivo del padre, que haya sido respetuoso totalmente a lo largo de su vida con ella, desde la más tierna infancia hasta su adolescencia, ella respetará al hombre como tal. Si ella ve en la madre un tipo de conducta de respeto hacia el padre, ella respetará a su pareja en un futuro.
Pero si existe discrepancia en ese trato, ella observará una conducta al igual que fue reflejada en su vida a temprana edad y llevará todo eso hacia su vida adulta, inclusive cuando en teoría debería estar más formada para iniciar una relación de pareja. ¿Dónde empieza el problema? En que cuando se topa un hombre con una mujer, a priori la ve, se siente atraído por ella se siente atraído por él, tanto ella como él desconocen el tipo de vida que han tenido en el hogar de donde provienen. Entonces se está jugando tentativamente con elementos que se desconocen. Y de repente surge un comportamiento de uno de los dos integrantes de la pareja y se cae y se incurre en un error del comportamiento en ese momento dado. ¿Cómo va a resolver él ese error de comportamiento? ¿Cómo va a resolver ella ese error en el comportamiento? Si ella fue criada como una persona sumisa, castigada severamente y respetada, no solamente por el padre, sino y respetada por la madre inclusive, ella va a tener una conducta hacia ese varón en un momento dado. Si él fue respetado por el padre y si él fue respetado por la madre en un momento dado, él va a reflejar eso en su memoria y ahí es donde se produce el estallido de la primera fase de la violencia que existe en la pareja. Sí, bueno, en muchos casos realmente que han llegado a tantos estudios, tantos psicólogos, psiquiatras, y las estadísticas hablan sobre ese fenómeno, porque eso es un fenómeno. Lo más difícil es cómo trabajar las familias, o sea, cómo poder hacer entender que la violencia no se normaliza, pero más allá de eso, hoy día las mujeres no son como las de antes, pues, que antes, usted lo viene diciendo, había un patrón de respeto, había un proceso en la familia donde cada familia tenía, bueno, el hombre el proveedor, la mamá, los valores, la casa, la familia, quien estaba ahí apoyando al esposo, muchas veces sumisa, muchas veces fuerte, y bueno, la familia se forma mediante todas esas conductas, como usted lo dice. Conozco casos donde son 5 o 6 hermanos y se acostumbraron a pelear, se acostumbraron a gritarse, se acostumbraron a irrespetarse, se acostumbraron a maltratarse en el hogar. Una vez que sale cada uno a sus hogares independientes, que se casan, entonces repiten esos patrones. Quiere decir que, bueno, que sí, pues, que eso viene de la familia, que eso viene de donde tú estás, donde tú vives, en tu entorno, donde tú creciste. Pero tocando ese tema de prevención, los hombres y las mujeres, porque en este caso, como lo dijo usted ahorita, las mujeres también, cuando se forman bajo una familia violenta, tienden a ser violentas y no lo asumen, no lo dicen, muchas veces se victimizan. Nosotros aquí en este programa somos muy abiertos en hablar la verdad, en decir las cosas como deben ser. No debe existir violencia de ninguno de los dos lados, no debe existir violencia de la mujer ni del hombre, pero cuando la mujer crece bajo esa crianza hostil, esa sumisión, ese maltrato verbal, ese maltrato tal vez hasta físico por un padre o por una madre, porque nosotras las mujeres tenemos que también reconocer que cuando una vez estamos molestas, que estamos llenas de rabia, porque somos humanos, cometemos errores y hay que decirlo, tenemos que controlar esas emociones. ¿Por qué? Porque es donde nosotros tenemos que recordar, si mi padre y mi madre no fueron violentos, porque yo soy violenta. Si mi papá fue violento, porque yo tengo que ser violenta. Si mi mamá fue violenta, ¿por qué yo tengo que ser violenta? Entonces, es hacer un estudio para no repetir patrones. Muchos matrimonios fracasan, si es la palabra correcta, y vuelven a repetir esa misma cadena. ¿Cómo se hace, doctor Ángel, para hablar o cómo se puede ayudar a esas familias? Fíjese bien, yo utilizo
he sido instructor y formador en los cuerpos de seguridad del Estado y en varios ministerios he sido contratado para dar cursos específicamente de una materia llamada formación sociopolítica. Gracias a los conocimientos adquiridos sobre el tema y de las experiencias personales que yo tuve, fue que pude elaborar esta fase de la prevención de este tipo de circunstancias que son tan negativas a la sociedad. Porque hay que admitir una razón de verdad. O sea, no puede existir sobre personas que estamos en un tránsito temporal desde que nacemos en esta vida, que se nos provoque una circunstancia que nos impida evolucionar y desenvolvernos como es debido. En pocas palabras, todos nos vamos a morir. Eso es un hecho real. Entonces, ¿por qué razón hay que acudir a la violencia para eliminarle la vida a una persona que tiene ya destinada su futuro, porque es lo único que tenemos seguro de que todos nacemos? O sea, no tiene ningún sentido, por decirlo en buenas palabras, y en buen venezolano está matándose por cosas que no tienen ninguna razón de ser. Otro punto de vista. Hubo una tesis de grado elaborada por una juez, una abogada venezolana, Lolita Anillar de Castro, que ella, su tesis de grado se basó en la violencia contra la mujer. Ese conocimiento existe en el país desde la década de los años 60 y desafortunadamente ese tipo de conocimiento ha sido restringido específicamente para los cuerpos de seguridad del Estado y para el sistema de justicia del venezolano. Ahí se describe verdaderamente quién puede ser considerada como víctima en un momento y quién se define como puede ser calificado como victimario en algún momento. Entonces hay que insistir muchísimo en que la raíz de todos estos problemas es una familia que no está preparada para estar trayendo gente al mundo a pasar dificultades de compañera. Como bien lo mencionó la señora aquí presente, hay cambios de estados de ánimo y por lo general, desafortunadamente, hay violencia de la madre hacia los hijos. Cuando la mujer se le enseñó o ella interpretó o ella pensó que debía actuar en esa forma de ser violenta con los niños, es porque ella fue formada de esa manera. Así es. El varón idéntico, si a él se le enseñó y sufrió maltrato físico y psicológico de uno de los padres, tanto de la madre como del padre, él tendrá ese resentimiento porque nosotros los seres humanos somos algo perfecto, verdaderamente en nuestra concepción en un momento dado, digamos y atribuyamos a lo que se dice por voluntad divina, somos criaturas de Dios. Pero nosotros necesitamos un apoyo de una presencia positiva, tanto de un padre, y un apoyo o una presencia positiva de una madre. Si existe un desequilibrio en las presencias de esos padres, nosotros no vamos a ser unas personas equilibradas, vamos a ser personas desequilibradas. Y el símil que empleo, yo veo a nosotros los seres humanos como un vagón de metro nuevecito, con todo el funcionamiento óptimo, con aquel potencial de desarrollar nuestras energías y canalizarlas en un momento dado. Pero ¿sobre qué se apoya ese vagón del metro? Sobre dos rieles. Si falla uno de esos rieles, ¿cómo va a ir marchando ese vagón? Se está desviando en cierta forma. Si falla el otro riel, lo mismo. Y si alcanza una aceleración en un momento dado por no existir el otro riel de apoyo, se va a estrellar en la vida en algún momento más adelante. Igual pasa con el ser humano. Nosotros requerimos desde muy temprana edad la presencia positiva del padre y de la madre en nuestra formación. El resentimiento social se crea en el ambiente donde uno es formado. Y comentado todo lo que he dicho hasta el momento, nadie está exento en este momento en la vida de ocupar en el futuro la presencia como víctima o como victimario. ¿Cuál es la primera barrera que podemos
tomar a cabo, asistirlo, elegir, para evitar ese tipo de circunstancias, justo en el momento, en la relación que el adolescente y la adolescente comienzan a interrelacionarse en los lugares de estudio, en los centros académicos. Es ahí donde va a tener utilidad todo el conocimiento de los psicólogos, de los sociólogos y de los antropólogos, del por qué este tipo de comportamiento, y hay que hacerle un examen previo a ese muchacho y a esa muchacha para saber cómo fue su vida en esos primeros años de existencia. Cuando a través de las técnicas en psicología que se conocen, que se saben el por qué se genera un comportamiento determinado, etcétera, etcétera, ya estamos previendo que este fenómeno se multiplique en la forma tan atroz como se ha multiplicado en el presente, no solamente en la sociedad venezolana, sino a nivel mundial. Los números espantan ya. Sí. Los números espantan. Entonces es ahí donde debemos abordar al muchacho. El muchacho que entra en una unidad educativa trae un comportamiento totalmente desconocido por el profesor, el director, el maestro, la maestra, etcétera, etcétera. La muchacha que entra en una unidad educativa trae un conocimiento, una formación desconocida totalmente por el que va a ser eventualmente su pareja en un futuro. Entonces es ahí donde debe de entrar la ciencia a prevenir ese tipo de circunstancias. Se le hace el examen psicotécnico, psicológico, la evaluación que sea requerida al muchacho adolescente, y ahí se va a determinar qué tipo de personalidad tiene él. Y es ahí donde se puede hacer y emplear todas las técnicas que existen en las ciencias sociales para hacerle de él un individuo que acepte las realidades de la vida. Claro. Una de esas realidades es que nosotros no somos monógamos. Repito lo que dije hace un momento al principio, la mujer tiene derecho a escoger una pareja para compartir su vida hasta que ella diga, esto no funciona. Nosotros los varones igualmente tenemos el mismo derecho. Y hay que tener muy definidas, antes de comenzar una relación formal, entre comillas, porque la formalidad dejó de existir en el país desde hace muchísimo tiempo, y ya voy a hacer mención a qué me refiero, de qué es lo que uno aspira o espera de aquella persona que se escogió como pareja. Así es. En base a esto, uno dice, bueno, si yo tuve esta vida en mi infancia, etcétera, etcétera, voy a repetir los mismos errores de los que yo fui testigo en el comportamiento de mi madre, en el comportamiento de mi padre, o debo cambiarlo. En ese momento la mente no está lo suficientemente formada para asumir una relación de pareja. Está formada innatamente por nuestra naturaleza para el sexo, que es la parte más fácil. Pero no existen la inculcación de palabras tales como responsabilidad y compromiso. Entonces, estas cifras reflejan todo lo que he mencionado anteriormente. Estas cifras espantan. Uno ve las cifras cuando los lee en los periódicos, en la prensa, en todas las informaciones que le llegan a uno. Y aquello pareciese que fuera un fenómeno de nunca acabar. Sí, así Cuando es. conocemos nosotros las causas de un problema y lo abordamos de la manera adecuada, se van a eliminar ese tipo de comportamiento. Otra cosa auténtica deben saberlas aquellas personas, aquellos jóvenes específicamente, porque es en ellos en que estoy pensando, no en nosotros, en los adultos que ya hemos experimentado todas las vicisitudes o todos los desagrados o los desagradables que han sido las vidas en pareja en un momento dado de cada uno de nosotros. Pero esos son errores que pueden ser perfectamente corregidos. Claro. Entonces, mientras una persona no esté debidamente formada, mientras esa persona no haya alcanzado el nivel de autonomía de mantenerse a sí mismo, tanto sea el varón como la hembra, tanto sea como el hombre como la mujer, deberán abstenerse de traer personas al mundo a compartir malestares. Así es. Nosotros, una generación, tuvo la suerte de que había una formación muy antigua, había con principios religiosos
principios legales, conocimientos y eso se llevaban a cabo. Claro. Entonces las personas que no hemos incurrido jamás en un delito, tenemos ese ejemplo de los padres que nos criaron. Nosotros somos el reflejo de la familia que tuvimos en el entorno. Así es. Si hubo disgustos, desavenencias en un momento dado, y me uso como ejemplo, entre esa pareja, que Dios me los tenga en su santa gloria, del padre y la madre, yo jamás fui testigo de eso. No presenciaste ningún tipo. Jamás, en un momento Tal vez por dado, eso concientiza hoy en día este valor tan importante como lo de la familia. Uy, es sine qua non, es el elemento fundamental. Es ahí donde se enraizan las cuestiones. Haciendo símil con las computadoras, nosotros somos programados y el programa que se nos inculca, vamos a actuar de esa manera, con ese software que se nos inculcó desde temprana edad en el futuro. Ahora, es recomendable, bueno, en este caso hablar sobre en las escuelas, en las universidades, más que todo en la primera etapa de estudio, desde que están en la escuela los niños, hablarles sobre el valor de la familia. Creo que se debe reforzar a nivel académico, ¿no? Ciertamente. Esa materia. Yo me acuerdo que nosotros veíamos educación familiar. Yo creo que esa materia no sé si existe, pero han tenido otros nombres. Reforzarla y ser constante en ese apoyo a esos valores para que los niños, si traen una situación familiar, si vienen en su casa pasando situaciones de violencia con sus padres, ellos estén claros de que la violencia no debe ser normalizada. Para Entonces, nada. desde la primera etapa, después que salen de un hogar, bueno, los maestros, las maestras están en la obligación de acudir a esos hogares, Claro. de hacer asistencia y apoyo en la familia para ver si se puede salvar o rescatar ese niño, salvarlo de una situación de violencia mayor, porque hay niños que sufren violencia, no lo dicen, están sus padres en un círculo de violencia constante y es donde ocurre el femicidio, es cuando ocurre después el padre asesina a los niños, mata a sus hijos y se mata a él. O sea, es un estudio muy profundo, señor Ángel, porque esto hay que hablarlo siempre. Ya me están haciendo señas por allá, que nos vamos, No le 5 hagamos minutos, caso. 4 minutos. Ah, bueno, y cómo nosotros que estamos trabajando en la parte social, por lo menos estuve en un taller, en un foro de los pueblos indígenas. Ellos allá en sus territorios no sufren violencia. Allá la mujer, tanto el hombre como la mujer son un equipo. Estuve en un conversatorio la semana pasada y mañana tenemos otro. Estoy aprendiendo mucho de eso porque ellos hablan de que ellos son un equipo. La mujer indígena sufre de violencia cuando llega al territorio ya urbanizado, cuando ya es urbano, cuando pisan estos territorios que estamos nosotros y vienen esos cambios brutales, esos cambios bruscos. Por medio de su misma sociedad y su cultura, pero ellos hablan sobre el tema de la familia, pues que allá el hombre y la mujer son un equipo, los dos trabajan, la mujer es la que lideriza, la mujer es la que comanda el Organiza organiza la vida de la familia. Entonces nosotros que estamos aquí en tecnología, que estamos avanzados, la mujer se ha sentido que si no me funciona este hombre, me busco otro y me caso y así sucesivamente, ¿no? Se han perdido los valores. Porque hay que hablarlo en general y los hombres igual. Si no me funciona, yo la dejo y ya. O sea, no hay un rescate. No hay un estudio, no hay una manera de salvar un matrimonio, de salvar una familia, y es donde vienen estos casos tan terribles de violencia. Entonces, bueno, ¿qué mensaje le da al mundo para visibilizar el trabajo donde la familia debe ser respetada, valorada y sobre todo enseñada? Porque hay que enseñar. Las personas que no tienen esos estudios o tal vez no saben cómo empezar, cómo apoyarlos. Es ahí la función del programa Prevención del Feminicidio, donde lo que hemos esbozado brevemente lo vamos a tratar en profundidad. Yo propongo a la Asamblea Nacional, que es la ejecutora de las leyes que rigen el comportamiento de la sociedad, que hagamos
esta prueba piloto. Vamos a presentarles el programa, que asistan personas de todo nivel, que asistan hombres y varones a la hora de dictar el programa de prevención del feminicidio. Y ahí vamos a tratar, repito, en profundidad los temas que he esbozado, porque es una materia que no se puede dar en minutos que se disponen para una emisión de radio, ¿ok? Hay mucho más de lo que hemos hablado, pero sí lo más importante es que se sepa que hay soluciones para este tipo de cuestiones y esto tiene que ser radicalmente modificado en la sociedad venezolana. Ese tipo de inestabilidad en la pareja es una cuestión natural. Nosotros no estamos obligados, ustedes como mujeres, ni nosotros como hombres, a permanecer más allá del tiempo debido para cumplir la función de la propagación de la especie, y no estamos obligados a soportarnos cosas que no nos merecemos y que sentimos que no nos merecemos. Entonces, lo primero que hay que trabajar como recomendación es que existe el problema, que existen las soluciones para evitarlo y que se fomente culturalmente el rescate de aquellos valores que se han perdido, porque si no, cualquier relación de pareja está corriendo peligro en el momento dado. Hay cuestiones de orden psicológico, hay cuestiones de orden genético, porque todo se transmite, repito, todo se transmite. Matemáticamente, si el padre es positivo y la madre es positivo, los hijos serán positivos. Si una de las dos figuras, paterna o materna, es negativa y el otro positivo, esa criatura será medio positiva. Entonces ahí se expande uno en la explicación para que la gente pueda entender que está en sus manos el modificar aquello que ellos aprendieron a temprana edad. Tenemos ese poder, tenemos la capacidad del cambio para evitar circunstancias tan graves que es como la pérdida de lo más bello que tenemos en el país, que son ustedes las mujeres venezolanas, como nosotros perder nuestra libertad y nuestra virilidad en el momento que la perdemos si vamos a prisión como tal. Acuérdense que hay leyes aquí y en el programa se tocan las leyes, se toca el abuso infantil, en el programa se toca cómo sancionan las leyes venezolanas ese tipo de comportamiento, que se mantiene oculto, que se mantiene temeroso, pero a la hora de producirse un delito, todo eso se aclara y se sabe qué es lo que está pasando y es donde entra la justicia de Venezuela a aplicar el castigo correspondiente. No hay imitación posible. La ciencia todos los determina. Nuestros cuerpos de investigaciones criminalísticas están avanzadísimos en ese tipo de temas. Ahí no hay un engaño posible que fulanito hizo, que fulanita dijo. No, ahí se aclara todo y es ahí donde empieza el sistema de la justicia a ejercer el poder sobre la libertad, sobre la permanencia de la vida social o sobre el castigo por haber infligido el atentar contra una vida humana que es indispensable para que exista la sociedad. Nuestro destino es tratar de hacernos la vida lo más agradable posible. Así es. Desafortunadamente ocurre lo contrario por todas las cuestiones que pude esbozar brevemente aquí. Agradezco enormemente que me hayas invitado. Te adoro, Esta es su muchacha. casa, doctor Ángel, y bueno, parte del equipo de Somos Asamblea Radio, hemos hecho un trabajo muy, pero muy profundo a nivel de estudio de las leyes, y aquí estamos para apoyar, para asesorar. Ejemplo de Mujer no solamente se basó en el programa, se ha basado también en apoyo social, ayuda social. Aquí en el piso 2 de la Asamblea Nacional tenemos una oficina donde atendemos a las mujeres y las familias, también a los niños, niñas y adolescentes que están pasando por situaciones como estas, donde nosotros orientamos y buscamos esos enlaces correctos para que sean atendidas, sean atendidos y que esto no continúe, que esto siga y que sigamos aprendiendo, porque todos los días aprendemos. Entonces, bueno, agradecida por este espacio, tenerlo aquí, un hombre feminista, un hombre que lucha por la libertad, por la paz, por el bienestar familiar. Y de la sociedad venezolana como tal. Así mismo es. Bueno, somos Asamblea Radio.
Este programa es transmitido por el seno.fm/Somos Asamblea Radio, gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente y diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente y diputado Pedro Infante y segunda vicepresidenta América Pérez. Bueno, en la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales, en la producción y conducción de este espacio, quien les habla, Yadis Rubí González. El programa Ejemplo de Mujer se despide hoy miércoles. El próximo miércoles estaremos hablando y seguiremos hablando sobre las mujeres y la familia. El equipo que nos acompaña arduamente, Nayeli Pérez y Alirna Castilla en asistentes de producción, operadores de radio, Miguel Herrera y Charles Bomparo. Hoy estuvo con nosotros Charles, gracias. Y por el apoyo técnico, Bexy Peña y Norma Castillo. Por fotografías y video, Gaspar Pinto. Redes sociales, Franklin Silva y Alirna Castillo. Síganos por nuestras redes sociales, @Poder y Leyes, por Facebook, por TikTok, Instagram y YouTube. También por Radio Izquierda 99.1 FM desde el estado de La Guaira, que también transmite el programa Voces Sin Fronteras, una plataforma internacional, más de 35 países alineados a este gran programa y visibilizando el trabajo que se hace en Venezuela. Y la plataforma Ejemplo de Mujer, TikTok, Instagram, Facebook, también estamos en Telegram. Muchísimas gracias. Bueno, quien se despide por hoy, este programa Ejemplo de Mujer, y nos vemos el próximo miércoles, así que no se vayan, quédense. Gracias por la atención.